diccionario data de los años 40 y 50 del paraíso. Pues venimos a hacerles algunas preguntas buscando que ustedes respondan para ayudarnos. Bueno, ¿en qué año nació usted? 3 de febrero de 1934. 1934. ¿No? Bueno, pues nosotros nuestro tema es sobre la educación que recibían los niños, los pequeños. En ese tiempo. Ajá, en ese tiempo, cómo era la educación para ver cómo ha ido cambiando hacia nosotros que vemos la época actual, la diferencia. ¿De qué manera usted podría decir que fue educado, podemos decirle, de sus padres, de la educación, de la casa, cómo comportarse? O sea, la educación que recibía en casa, más que nada. ¿Cómo era su educación? ¿Cómo fue su educación? La disciplina, más que nada. Muy normal, yo nomás llegué hasta 5 años de primaria. Eso que no terminé. No, en aquel tiempo el que estudiaba primaria, que tenía carrera, La universidad. sin embargo, ahí yo aprendí el número romano del 1 al 1000. Y ahorita, yo los 5 niños no conocían los números romanos. Y en aquel tiempo sí, había. ¿La educación de sus padres era muy recta? Sí, era así, normal. ¿Cómo considera que era más estricta Sí. antes o ahora? Sí, era una orden de los papás que cumplía. No, y ahorita regañan los hijos a los papás. Sí. Es muy distinto, cambió mucho. ¿Nos puede contar alguna anécdota de cómo era, por ejemplo, cómo le educaban a ustedes? Por ejemplo, si haga de cuenta que su mamá le mandaba a hacer algo y usted, no sé, y si no lo hacía, por ejemplo, no lo obedecía, ¿qué le pasaba a usted? Sí, pues tenía que hacerlo porque No había de otra. no había Dios, no había por dónde ganar. Entonces, lo que está diciendo usted es que la educación era más estricta. Sí, sí, una disciplina distinta a la de ahora. ¿Hasta qué grado escolar se permitía llegar para poder trabajar? ¿Hasta qué grado? Hasta 6º año. Más o menos 6 años para poder tener un trabajo. Sí. La primaria. ¿Cómo qué trabajo era que podía? Bueno, como qué trabajo, por ejemplo, de cualquier ámbito, para lo que había para trabajar en ese tiempo. En ese tiempo, ya que estudiando en ese tiempo, primaria ya estaría para maestro, ya, para profesor. ¿A qué se debía eso de trabajar joven? ¿A qué se debía eso de trabajar joven? Porque nada más llegaban hasta 6º de primaria y ya podían... No había más que hasta ahí, nomás los que tenían billetes, dinero eran los de la capital. Que estudiaban licenciatura y todo eso, las secundarias, pues. Entonces, aquí en Paraíso no había lugares para estudiar. ¿Usted a dónde llegó? ¿De dónde era? ¿Dónde vivía usted antes? No, yo nací en Jalpa. En Jalpa de México. Siempre tenía uno aquí chiquito de 7 años. A los 7 años a Paraíso. Ya pues a Ceiba, que hizo mi abuelo. De Ceiba. Puerto Ceiba. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál cree que son los factores que han hecho que la educación vaya cambiando? ¿Por qué cree que la educación como la de antes, que era tan estricta, y la de ahora, pues como dicen, que ya hasta los hijos le pegan a los padres? ¿Por qué cree que cuáles son esos factores que han hecho que la educación vaya cambiando? ¿Por qué ha cambiado? ¿Usted por qué cree que ha cambiado la educación que usted tiene con la educación de ahora? Hablando de la casa, de la educación. Yo creo que ha cambiado. Sí, el cambio que yo creo que aquel tiempo a este. ¿Por qué ha cambiado? Porque
porque yo era pura computadora, televisión y antes no había eso. No, en ese tiempo no había televisión, nomás había radio en ese tiempo. Radio no había ni siquiera televisión. Fíjate por la tecnología. Sí, ya la tecnología llegó ya. Sí, ya. Entonces usted está diciendo que la tecnología es lo que ha hecho que cambie la mentalidad. Sí, claro, mucho. Eso afecta mucho. Y, por ejemplo, la fotografía la tenemos antes, hace una foto, ahorita ya la tienen en los celulares. Antes, ¿usted tiene cámaras antiguas? ¿O cómo tomaba las cosas en el tiempo? Eran puros negativos, yo las revelaba, hasta la fecha todavía la regué, tengo un laboratorio. ¿Tiene una cámara aquí? Sí, tengo un montón, tengo ahí, un jabón tengo ahí de cámara antigua. ¿Nos podríamos mostrar alguna? Sí. Bueno, Ahorita, cuando terminamos la pregunta. Bueno, me gustaría que nos diera la opinión de los jóvenes, cómo es la disciplina que tienen los jóvenes de ahora a comparación cómo era la disciplina de antes para usted. y si que piensa de la educación de los jóvenes de ahora. Piensa sobre eso. Ahorita los hijos con los papás pues ya se dan la realidad y todo eso ya. En aquel tiempo yo le no que dijera una mala palabra ya tío. Los papás le dicen, oye, cabrón, tú dejas. Como vocabulario que tienen, güey. Antes era mucho respeto, hablaba de usted. Antes hablaba de usted. Sí, sí, iba uno en los caminos, encontraba a los niños que venían de la escuela. Ya te dan buenos días, buenas tardes, ya pues así es. Como los chinos. Y antes a los curas tenías que besar la mano, te tenías que hincar y besarle la mano a los curas. Y a los padrinos. A los padrinos todo eso. Ahorita ya los curas beben con los mucha disciplina, Pues síganos contando cómo pasó su vida de joven. Cuéntenos. ¿Cómo fue? Bueno, yo me crié, bueno, yo me crié en el campo, campesino, allá aprendí muchas cosas. Mi papá sacaba este aguardiente, yo aprendí a sacar aguardiente. Su vida de trabajo. Sí, ¿Desde qué edad empezó usted a trabajar? de 10 años. De 10 años se encuentra en el campo. Sí, En el campo con su papá. Su papá tenía sí tenía terreno. terreno, un maíz, era mucho cuidado, maíz, tenía ganado, terreno. Pero ya estando aquí en Paraíso. ¿Estando aquí en Paraíso? No, tiene que ser el mayor de todos. ¿Cuántos hermanos tiene usted? De nosotros éramos 7. Con todos éramos. La caporina con la ropa, la cucaracha, la caporina. Mi mamá tuvo 2 maridos. Mi padre mayor. 19. En ese tiempo Sí. la familia era bastante grande, Sí. muy extensa. Había más comida, era barata la comida. Bueno, sí, es que en ese tiempo era más fácil conseguir los Un alimentos. blanquillo valía 5 centavos. Yo estaba en unos 50. Dos centavos, antes era centavos, no pesos. Sí, yo tengo moneditas
esa de centavos que valía un real, usted no sé qué cosa real. No, lo que equivale a un real, ¿cuántos centavos un real? La verdad, no. Son 12 centavos y medio. 12 y medio, o sea que 25 centavos es una peseta. Son 2 reales. Eso lo diría antes y no lo conocemos. ¿Cómo valora su educación a su edad? ¿Por qué será? ¿Cómo la valora su educación a esa edad? Bueno, Normal, ya pasé todo ese tiempo. Pero podemos decir que a la edad que usted tiene, valora mucho la educación que tuvo. Sí, claro. Porque creció como buena persona. Tiene a sus hijas, hijos, Sí. nietos. Ah, Están creciendo de una forma buena. Sí. Usted se educó a sus hijas, a sus hijos con disciplina. con disciplina. entonces, ¿cómo dice usted? Usted, a como educó a sus hijos, considera que fue es la misma manera que sus hijas, sus hijos están educando de la misma manera o diferente a sus nietos. Sí, ¿Cómo considera usted? de la misma manera. De la misma manera. Sí. Con toda disciplina, respeto. Sí, exactamente. Entonces los valores no se pierden, ¿no? Sí, han ido cambiando, pero siguen. La moneda, lo que me enseñar. Y si tiene foto de antes, de las escuelas de antes. ¿Tiene alguna foto de la escuela? Las cámaras viejitas.